Lunes de la segunda semana de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida que midan, serán medidos. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. Antes de leer el Evangelio el día de hoy, que es muy breve, pero que es muy fuerte, que a veces esta parte del Evangelio yo me la imagino como si fuera aquel remedio antiguo del aceite de resino que para sanar, una cucharada de ese aceite era más que suficiente para sanar todo tu organismo. Pero ese aceite, cuando lo probabas, ¿qué era lo que producía? Toda una diarrea. Era la forma de limpiar el estómago antiguamente. Una medicina, solo una cucharada, pero cuando lo probabas te caía aquello como una bomba. Pero a partir de ahí, sanaba tu organismo. A veces pienso que así es el Evangelio. Una dosis muy pequeña produce en nosotros un malestar tan grande, pero este es capaz de poder solucionar, sanar nuestra vida, nuestra visión, de hacernos disfrutar. Si nos resistimos a tomar aquella cucharada de aceite de resino, vas a seguir con todos los parásitos interiores y no vas a poder disfrutar la vida plenamente. Pero cuando lo aceptas y te tomas esa cucharada, te limpias. Te da una diarrea, pero te limpias. El día de hoy ya tenemos tanta medicina que a veces hasta sabor tiene, para que podamos saborear aquella medicina y no nos produce ese efecto tan malestar. Pero antiguamente era el aceite de resino, era un purgante muy bueno que te limpiaba el estómago. Antes de leer el Evangelio, te quiero contar una anécdota. Y yo sé que ya la has escuchado más de una vez, por eso omito muchos detalles. Cuentan que un granjero iba caminando y en el bosque encontró un huevo grande de un animal. Muy seguramente él pensó que ese huevo era de una águila. Seguramente el águila puso el huevo en el nido, no estaba muy firme y fue rodando, fue cayendo hasta que llegó a ese lugar. El granjero agarró ese huevo, llegó a su granja y lo puso entre los demás huevos de las gallinas que estaban empollando, con la esperanza de que a lo mejor pudiera nacer el águila y pudiera volar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que efectivamente nació el águila, pero el águila se la pasó repitiendo el mismo comportamiento de las demás gallinas. ¿Te imaginas? Un águila con la capacidad de poder volar, con un pico capaz de poder destrozar huesos, con una visión tan aguda de poder desde la cumbre de una montaña vislumbrar los peces, pero se la pasaba ahí, sin haber aprendido a volar, con sus garras rasguñando la tierra y con su pico estar picoteando para encontrar algunos gusanos o granos y poder alimentarse. De vez en cuando el águila volteaba hacia arriba y admiraba cómo las águilas podían volar, pero esta águila creció pensando que era una gallina y así vivió. A veces nosotros así estamos. Sabemos que somos hijos de Dios y tenemos la capacidad, pero nos resistimos y contemplamos a las grandes figuras, los santos, los apóstoles, ¿verdad? Vemos a Jesús, que de una manera tan admirable han volado sobre el horizonte y nos enseñan y nos animan a volar alto, pero nos resistimos y preferimos estar rasguñando el suelo para alimentarnos de los gusanos en lugar de poder usar todo nuestro potencial. Escucha el Evangelio del día de hoy y trata de reflexionar en que es una medicina muy fuerte. Es como ese aceite de resino que para muchos nos va a dar una purga, pero ¿qué es mejor?
¿Seguir rasguñando el suelo y tratando de alimentarnos con gusanos? ¿O tomar ese aceite que nos va a hacer salir del nido y poder volar muy alto? ¿Cuál es ese aceite? ¿Cuál es esa medicina? Escucha lo que Jesús nos dice en el Evangelio. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida con que midáis. Algunas traducciones dicen, sean misericordiosos, no juzguen y no serán juzgados. Son palabras muy fuertes que a veces nos caen como una purga, pero es que si no las aceptamos, no aprenderemos a volar muy alto. Ser misericordiosos, incluso con nuestros enemigos, no juzgar. Escúchalo bien. Ser misericordioso incluso con el enemigo no significa que seas misericordioso con la maldad. No, con la persona sí, con sus acciones no. Y si tú no logras separar estas dos realidades, las acciones que una persona hace de la misma persona, estarás condenado a tú tampoco poder separar eso de tu vida y serás condenado por las propias acciones porque nunca fuiste capaz de ser antes que de hacer. Parece un trabalenguas, pero te lo digo de esta manera. Si tú no separas la persona de sus acciones y siempre vas a estar juzgando a la persona, al hermano, por lo que hizo, entonces no tienes amor, no tienes misericordia y estás condenado a vivir esa misma esclavitud, a juzgarte a ti mismo por los errores que tú hayas cometido. ¿Qué es lo que te propongo? ¿Qué es lo que dice el Evangelio? La acción se puede juzgar por las consecuencias, por los efectos, pero la persona es diferente. Cuando tú vayas a juzgar a una persona, primero ten cuidado, no debiéramos. Segundo, la invitación es a ser misericordioso. Es lo que dice el Evangelio. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen. ¿Cuál es la invitación? Misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Ser capaces de poner el corazón en la miseria. Misericorde. En la miseria poner el corazón. Antes de criticar al hermano, ten misericordia. Pon tu corazón en los zapatos de tu hermano, en aquel que te hizo la maldad, en aquel que es malo, en aquel que es perverso. Recuerdo que en una ocasión, platicando con un sacerdote, yo todavía ni siquiera entraba al seminario. Platicando con un sacerdote, en el grupo de jóvenes había un grupo de jóvenes que considerábamos mala influencia sobre el resto de los jóvenes. Y como por ahí en aquel entonces yo era todavía muy inmaduro en la fe, el celo por la obra de Dios me devoraba. Entonces yo fui con el párroco y le empecé a decir, Padre, considero que hay que expulsar a esos jóvenes por esto y esto y esto, y no es correcto que estén diciendo esto. Y el Padre nada más me escuchaba. Y al final de que yo me desahogué, el Padre me dice, pero a pesar de todo eso, ¿tú todavía sientes compasión por ese hermano? Y yo me quedé, pero no estoy hablando de eso, Padre. Yo estoy hablando de proteger el grupo. Y el Padre me dice, sí, eso ya quedó claro. Pero ¿sientes compasión por el hermano? ¿Lo amas? ¿Eres misericordioso? ¿En tus decisiones estás contemplando el amor a ese hermano? Le dije, Padre, pero eso puede poner en riesgo. Y el Padre me dice, eso ya lo entendí. Pero ¿eres capaz de ir por la oveja perdida? ¿Eres capaz? Y le digo, Padre, pero hacer eso va a poner en riesgo todo lo demás. Y el Padre dice, yo ya entendí todo lo demás.
Yo ya entendí que sí hay que tomar una acción pastoral y hablar con esa persona y decirle, esto es lo que está sucediendo, si no cambias, es mejor que te retires, porque aquí se vive una cultura. Eso ya quedó claro. Pero, ¿con qué corazón vas a ir a acercarte a él? ¿Con qué palabras vas a hablarle a él? ¿Cómo le vas a decir eso que estás diciendo aquí si no eres capaz de sentir compasión, de sentir amor, de sentir misericordia por esa persona, por el hermano? Queda claro que sus acciones son reprobables. Queda claro que lo que él está haciendo no está bien. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es ir y hablar con el hermano. Porque si tú vas a hablar pensando que él es esa acción, vas a sacar la espada y lo vas a decapitar. Ahora piensa por un momento, ¿cómo estarías tú? Me decía el padre, ¿cómo estarías tú el día de hoy si tú hubieras vivido lo que él vivió? Antes de hablar con el hermano, ten misericordia. Y me dejó el padre que fuera yo quien hablara con ese hermano. Fue algo muy difícil, porque el celo por la obra de Dios me devoraba. Y el celo de querer limpiar el templo me devoraba. Y yo, ¿cómo iba a permitir que una mala influencia llegara sobre el grupo? Pero el padre me empezó a ayudar a reflexionar que primero, y el primer celo que debo de tener por la obra de Dios es en mi corazón. Una cosa es la acción y otra cosa es el hermano. Yo podré pensar que tomando esa acción es algo bueno para el grupo, pero mi corazón está limpio, mi corazón está puro en el momento en que estoy tomando esa decisión. No sea que lo que yo tenga que primero limpiar sea mi corazón antes de proferir una palabra que vaya a lastimar a mi hermano. Misericordia quiero, dice Jesús. No juzguéis. Sean compasivos como el Padre es compasivo. ¿Acaso Dios nos expulsa? ¿Acaso Dios el día de hoy, verdad, después de entender el amor que Jesús viene a mostrarnos, es así como Dios nos saca de su pueblo? Sí, lo sé. Una cosa es la acción. Esa acción tiene que quedar clara. Pero otra cosa muy diferente es cómo me voy a dirigir yo a mi hermano para tratar de ayudarlo y hacerle ver el error en el que está. Porque si yo voy ya juzgándolo a él, sin antes tener misericordia, no le voy a ayudar a poder ver, a poder enseñarle cuál es el problema, el error. El amor nos debe de ayudar a poder distinguir las dos cosas. Porque si nos seguimos moviendo en estar condenando y castigando a las personas por sus acciones sin contemplar que son seres vivos, seres humanos, personas, estamos condenados tú y yo a seguir viviendo en esta tierra, alimentándonos de los gusanos que hay abajo, en lugar de mirar hacia arriba a nuestro Padre que está en el cielo y vivir como Él, como hijos de Dios. No, Jesús no está diciendo que ignoremos las cosas malas que hicieron. Eso creo que queda claro. Lo que Jesús nos está invitando es a que distingamos el error que cometió el hermano y el hermano en sí mismo. Y nosotros, sin excepción, estamos llamados a amar al hermano. Que este tiempo de Cuaresma nos ayude a poder mirar que antes de querer limpiar el grupo de jóvenes, limpiemos primero nuestro corazón. No sea que nosotros con una acción muy puritana, en realidad lo que estemos haciendo sea contaminar peor, con un veneno vestido de blanco, en lugar de violentarnos a nosotros mismos. Algo que me gusta mucho de los santos y de los mártires es que ellos violentaban las conciencias de los demás, primero violentándose ellos mismos. Ellos, antes de castigar a un hermano, primero hacían una penitencia, de tal manera que su propia vida fuera la luz y no que sus palabras fueran a ser tiniebla para unos. Es el arte y hay que crecer, hay que practicar y hay que mirar a Dios, quien siempre es bueno con nosotros.
Y este Dios, el Dios de amor, de misericordia, el Dios que nos acompaña día con día, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto dice, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, no juzguen y no serán juzgados. Cuentan por ahí, y no hay nada más bello que esto, creo yo. Cuentan por ahí que había un joven que era muy malo, muy egoísta, y él tenía una mamá tan buena, tan noble. Pues resulta que este joven tan malo, tan ciego, se enamoró de una mujer muy frívola. Y esta mujer, para estar segura que ese joven la amaba, le dice, si es verdad que me amas, entrégame el corazón de tu mamá. Así sabré que me amas más que a tu mamá. Pues aquel joven, cegado por su ambición, por su egoísmo, fue a su casa. Y sí, con un cuchillo extrajo el corazón de su mamá. Y él iba corriendo con el corazón de su mamá en un pañuelo. No se dio cuenta del crimen que hizo contra su mamá. Pero cuando él iba corriendo se tropezó y el corazón de su mamá se cayó. Y en ese momento dicen, como en una leyenda, que del corazón que llevaba en sus manos, el corazón de su mamá, salió una voz que dijo, hijo, ¿estás bien? ¿No te lastimaste? Ese es el corazón compasivo, el que reprueba la acción, pero que siempre está preocupado por la persona, por el hijo. Los papás creo que saben distinguir eso, la maldad de sus hijos, pero al mismo tiempo tienen amor y compasión por sus hijos. Antes de juzgar, aprendamos a ser misericordiosos, porque entonces sabremos que nosotros no debemos de juzgar. Hay que ayudar al hermano para que deje esa situación, pero si juzgamos, cometemos el error de condenar al hermano a estancarlo en esa situación. Que tengas un excelente día.